El Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán y los alumnos Arismendi Santos Blanca Adriana, Carrasco Herrera Karina, Cruz Rodríguez Michelle Estefanía, Eustaquio Prado Gustavo, Juárez Zacarías David Nahum e integrantes del equipo número 2 presentan el tema de conceptos sobre la conmutación. Comenzamos. Módulo 4. Conceptos sobre la conmutación. Como primer tema tenemos introducción a las LAN Ethernet 802.3. En este tema se verá la evolución que estas redes han tenido hasta llegar a las más actuales, la arquitectura de las redes LAN, así como los dispositivos de red que se utiliza mediante el modelo OSI. El primer subtema es Desarrollo de LAN Ethernet 802.3. Las tecnologías LAN más antiguas usaban una infraestructura Ethernet de cable fino o grueso. Para esto es importante comprender las limitaciones que tenían estos cables. Por ejemplo, el cable grueso se limita a 500 metros antes que la señal se empiece a degradar. Este, a su vez, necesita repetidores cada 500 metros. Es costoso y proporciona un ancho de banda compartido de 10 megabits por segundo. Otras características son que es fácil de agregar nuevos usuarios, ya que la red no es interrumpida, así como es difícil de instalar en edificios. Por otro lado, el cable fino se limita a 185 metros antes que se empiece a degradar la señal. Por lo tanto, necesita repetidores cada 185 metros. Este es menos costoso que el cable fino, pero este sí interrumpe la red para agregar usuarios. Igual que el cable grueso, es difícil de instalar. Aquí se pueden ver las ventajas y desventajas que tenía un cable de otro cable y así determinar qué infraestructura necesitaba la red. Dispositivos de red mediante el modelo OSI. Como primer dispositivo tenemos el hub, que se encuentra en la capa número 1, la cual es la física. Este también se llama concentrador de Ethernet y permite un mejor acceso a la red para un mayor número de usuarios. La característica principal que tiene este dispositivo es que regenera y amplifica las señales de datos a todos los dispositivos conectados en él, menos al que está mandando la información. Una vez explicado qué es un hub, podemos determinar lo que es una red Ethernet, la cual es una tecnología compartida donde todos los usuarios de un segmento LAN compiten por el mismo ancho de banda disponible. Esta definición se puede explicar con un ejemplo muy fácil sobre una autopista, la cual, como podemos ver en esta imagen, tiene solo un carril, pero varios autos quieren entrar, y por lo mismo que solo hay un carril, un carro a la vez puede ir entrando a esta autopista. Por otro lado, en redes, por cada vez que se agrega un hub a la red, este hace que un nuevo usuario compita por el mismo ancho de banda que tenía el usuario que ya estaba en la red. Lo que genera el ingreso de más hub a la red es un efecto secundario en las redes Ethernet, la cual se llama colisiones. Estas se provocan cuando dos o más dispositivos intentan transmitir señales al mismo tiempo. Como consecuencia de tantas colisiones que se van provocando en la red, hacen que ésta solamente se alente más y que se empiece a congestionar toda. Y este es un gran problema que se tienen con los dispositivos de capa 1. Los dispositivos de capa 2 son más inteligentes que los de capa 1,
ya que estos toman decisiones mediante el envío de direcciones MAC que forman parte de los encabezados de tramas de datos transmitidos. El dispositivo que se encuentra en esta capa es el puente, que se utiliza para dividir o segmentar una red. Así como podemos ver en la imagen, tenemos nuestra red, en la cual se encuentra el segmento 1 y el segmento 2 con su respectivo puente. Estos puentes se aprenden las direcciones MAC de cada uno de los dispositivos que se encuentran en cada segmento. Y a su vez generan tablas de puenteo que van a bloquear el tráfico. Como resultado de esto nos dan colisiones pequeñas y un mayor control en el tráfico, a comparación de los hub, que estos hacían colisiones tan grandes que congestionaban la red y se volvía más lenta. El diseño de las LAN ha evolucionado día con día, ya que dejaron de utilizarse estos dispositivos para utilizar solo switch y routers. Un switch aún entra en la capa número 2, que estos de igual manera toman decisiones mediante el envío de direcciones MAC. Los switch, a comparación de los puentes, crean círculos virtuales entre los dispositivos que quieran comunicarse y estos generan una comunicación dedicada entre ellos. Estos crean un entorno libre de colisiones entre el origen y el destino, lo cual nos permite una máxima utilización en el ancho de banda disponible de nuestra red. La única desventaja que se encuentra en la capa número 2 es que envían tramas de broadcast a todos los dispositivos conectados, lo cual nos va a generar un proceso de respuesta en la red muy lenta. Pasando a la capa número 3 encontramos los dispositivos llamados routers, los que ya no van a tomar decisiones mediante las direcciones MAC, sino mediante los grupos de direcciones de red que se encuentren con ellos. Estos van a generar tablas de enrutamiento, las cuales tendrán la información de todos los routers que se encuentren a su alrededor, también llamados routers vecinos. Estos routers reducen el tamaño del tráfico y de las colisiones, ya que los va a regular. Y estos tienen la posibilidad de transmitir, de comunicar las computadoras sin importar la ubicación o el sistema operativo que tenga cada una de ellas. Como podemos ver en la imagen, se encuentra nuestro router y este puede estar conectado a un switch o a un hub, y a la cual tendrá dos redes. Como podemos ver, aquí tenemos nuestras capas del modelo OSI, en las cuales se abarcó la capa 1, que es la física, donde encontramos los hubs. En la capa 2, que es la de enlace, donde encontramos los puentes y los switch. Y por último, la capa 3, que es la de red, donde se encuentran los routers. El subtema número 2 es factores que afectan al rendimiento de la red. Para determinar el ancho de banda de una red LAN son los siguientes: transferencia de archivos, cliente-servidor, procesamiento de imágenes, líneas de respaldo, procesamiento de transacciones, correo electrónico y conferencias. Estos se ponen de mayor a menor importancia y de ahí determinando el ancho de banda. Algunos de los factores que sobrecargan y congestionan las redes son los siguientes. 1. Demasiados usuarios en un segmento de 10 megabits por segundo. 2. La mayoría de los usuarios acceden a uno o dos servidores a la vez. 3.
Las aplicaciones que usan intensamente la red, ya sea para publicaciones a color, procesamiento de imágenes o base de datos relacionales. En la actualidad, este problema ha crecido, ya que ha aumentado el número de usuarios en la red, por lo cual está provocado por los siguientes factores. 1. El entorno multitarea. Esta opción ya lo tienen los actuales sistemas operativos, ya sea Windows, Linux o Mac, y esto hace que crezca la demanda de recursos de red. El segundo es el uso de las aplicaciones que hacen uso intensivo de la red, ya sea como la www, que ha aumentado mucho, o las aplicaciones cliente-servidor, que ayudan a los administradores a centralizar, a dar mantenimiento y a proteger la información. El subtema número 3 se llama Elementos de las redes Ethernet 802.3. El rendimiento de una LAN Ethernet de medio compartido puede verse afectado de forma negativa por varios factores. El primer factor sería por la naturaleza del broadcast, ya que esta entrega los tramas de datos de las redes LAN. El segundo sería el método de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones, o abreviada con CSMACD. Esta es una técnica usada en las redes para mejorar las prestaciones. Esta evita al máximo las colisiones y el tiempo en detectar una colisión es muy bajo, o sea que la detecta rápido. También ofrece un rendimiento mayor cuando existen pocas colisiones. Una desventaja de esta técnica es que son de tipo Hall duplex, la cual significa que mientras una computadora envía información, ésta es incapaz de ver el tráfico en la red. El siguiente factor son las aplicaciones multimediales con mayor demanda en ancho de banda, lo cual provocará que nuestra red sea lenta. Y por último, cuando se produce latencia normal a medida que las tramas recorren el medio de red y atraviesan los dispositivos de red. Esto es cuando la latencia es una suma de retardos temporales en una red, lo cual va avanzando cada vez y esta va provocando mayores efectos negativos en la red. El objetivo de Ethernet es proporcionar un servicio de entrega de mejor intento y permitir que todos los dispositivos en el medio puedan transmitir de forma equitativa entre el ancho de banda, entre que no haya muchas colisiones y esto vaya fluyendo en la red. El subtema número 4 es redes Hall duplex. Anteriormente, Ethernet era una red Hall duplex. Estas permiten que los hosts envíen y reciban información, pero no permite que hagan ambas cosas a la vez. Cada host verifica la red para comprobar si éste está transmitiendo datos antes de transmitir datos adicionales. Si la red está en uso, la transmisión se puede atrasar. El funcionamiento de esta red es el siguiente. Si se atrasa la red, puede generar colisiones. Lo que hace es que cuando se produce una colisión, el host que detecta primero la colisión envía una señal de atascamiento a los hosts. Cuando este host recibe ese mensaje, cada host interrumpe las transmisiones que están haciendo y luego espera un periodo aleatorio de tiempo para retransmitir estos datos, y así sucesivamente cada vez que se detectan colisiones en la red. Las LAN Ethernet se saturan porque los usuarios ejecutan
software que utiliza intensamente la red, por ejemplo, las aplicaciones cliente-servidor, que hacen que los hosts usen la red por periodos prolongados y a su vez van alentando poco a poco esa red. Para mejorar la comunicación entre los dispositivos en una LAN Ethernet, es necesario que utilicen una tarjeta de interfaz de red, también llamada NIC. El quinto subtema es la congestión de redes. Mientras más personas utilizan las redes para compartir grandes archivos, acceder a servidores de archivos y conectarse a Internet, se produce más congestión en la red. Y esto puede dar como resultado tiempos de respuesta más lentos, transferencia de archivos más largas de lo normal y que los usuarios sean menos productivos. Para aliviar la congestión de red se necesita más ancho de banda o bien el ancho de banda disponible para usarse con mayor eficiencia. Se necesita tener un equilibrio entre el ancho de banda y la congestión en una red para que ésta pueda funcionar al máximo para cada uno de los usuarios. Hay varios tipos de medios que se están transmitiendo a través de redes con mayor frecuencia, los cuales provocan esta congestión en la red, que son los grandes archivos de gráficos, imágenes, videos de móviles y aplicaciones multimedia. Y esto hace que cada vez se alenten más. Más aparte, las combinaciones de las computadoras más potentes que se están creando y de aplicaciones que hacen mayor uso de la red ha creado la necesidad de ya no hacer redes de 10 megabytes por segundo, sino hacer de 100 megabytes por segundo el ancho de banda y así poder tener más eficiencia en nuestras redes. El quinto subtema es la congestión de redes. Mientras más personas utilizan las redes para compartir grandes archivos, acceder a servidores de archivos y conectarse a Internet, se produce más congestión en la red. Y esto puede dar como resultado tiempos de respuesta más lentos, transferencia de archivos más largas de lo normal y que los usuarios sean menos productivos. Para aliviar la congestión de red se necesita más ancho de banda o bien el ancho de banda disponible para usarse con mayor eficiencia. Se necesita tener un equilibrio entre el ancho de banda y la congestión en una red para que ésta pueda funcionar al máximo para cada uno de los usuarios. Hay varios tipos de medios que se están transmitiendo a través de redes con mayor frecuencia, los cuales provocan esta congestión en la red, que son los grandes archivos de gráficos, imágenes, videos de móviles y aplicaciones multimedia. Y esto hace que cada vez se alenten más. Más aparte, las combinaciones de las computadoras más potentes que se están creando y de aplicaciones que hacen mayor uso de la red ha creado la necesidad de ya no hacer redes de 10 megabytes por segundo, sino hacer de 100 megabytes por segundo el ancho de banda y así poder tener más eficiencia en nuestras redes.
El siguiente tema es el 4.1.6, latencia de red, o también conocido como retardo de red. Este trata sobre el tiempo que tarda en recorrer una trama o un paquete desde su origen a su destino. Y la latencia se da a través de tres factores o componentes. El primer factor se puede dar a través de la tarjeta de red. Dice que es el tiempo que la tarjeta de red coloca los pulsos de voltaje en el cable y el tiempo que tarda la NIC destino en interpretar tales impulsos. Y así es como se da el primer factor. El segundo factor sería el tiempo que tarda en propagarse la señal a través del cable. Por ejemplo, el del cable UTP categoría 5 se dice que tarda de 0 a 556 microsegundos. El último factor sería el número de dispositivos que se encuentran dentro de el nodo origen al nodo destino. Por ejemplo, si dentro de estos dos dispositivos se encuentra un router, dice que se puede dar la latencia un poco más alta, ya que el router hace funciones más complejas y por lo cual la trama o paquete tarda un poco más de tiempo en llegar a su destino. Y así es como trata la latencia de una red. El siguiente tema es el 4.1.1.7. Trata sobre el tiempo de transmisión del Ethernet 10 base T. El tiempo de transmisión se da a través de la unidad básica bit, y por lo cual también hace el byte. El byte consta de 8 bits, por lo cual 10 base T tiene el siguiente significado. 10 significa la banda ancha, que es de 10 megabits por segundo, que es la rapidez de transmisión. Y base es la base banda, que significa que a través del medio solo se presta un servicio y transporta señales Ethernet. Y el T, la letra T significa información sobre el medio físico. En este caso estamos hablando del cable par trenzado. El tiempo de transmisión que da este tipo de cable, que es el 10 base T, que es la que normalmente se utiliza en la mayoría de empresas, el de categoría 3, 4, 5, y actualmente estamos trabajando con el categoría 6. Dice que tiene una trama de en bytes de 64, por lo cual tiene un tiempo de transmisión de 51.2 microsegundos. Y cuando tenga un tamaño de trama de 512, el tiempo de transmisión va a ser de 410 microsegundos. Y de 1000 bytes puede tener un tiempo de transmisión de 800 microsegundos. Y 1518 tiene un tiempo de transmisión de 1214 microsegundos. Y esto es lo que trata el tiempo de transmisión que se da en Ethernet, en el de 10 base T. En este tema vamos a hablar sobre qué es el 4.1.8. Son las ventajas del uso de repetidores. El uso de repetidores surgen porque una red LAN tiene un tamaño limitado de señal, por lo cual surge la atenuación, que es la poca señal que se da en una determinada área, por lo cual surgen este tipo de dispositivos para que haya más señal dentro de una red. Estos dispositivos son de la capa 1. La capa 1 es la capa física, por lo cual tiene la función de regenerar la señal y volver a enviarla. Como anteriormente lo había dicho, una red LAN está muy limitada, por lo cual surgen ellos para volver a reenviar la señal y hacerla más extensa, o sea, crecer el área.
y otra ventaja es que permite una mayor distancia de extremo a extremo, pero también tiene una desventaja que aumentan el tamaño de dominio de colisión y el de broadcast, por lo cual tiene ventajas y desventajas. El siguiente tema es el 4.1.1.9, que es la transmisión full duplex. Este tipo de conexión nos permite la transmisión de un paquete y la recepción de un paquete destino al mismo tiempo. Esta conexión se considera de punto a punto y está libre de colisiones, debido a que ambos nodos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. Para que se dé esta conexión se utiliza medios de cable 10 base T, 10 base TX para crear conexiones de punto a punto y trabajan sobre 10 a 100 megabytes por segundo. O sea, duplica el ancho de banda entre nodos y tiene una transmisión libre de colisiones, y como ya lo había dicho, las dos rutas son de 10 o 100 megabits por segundo. Y por último, el tema es el 4.1, introducción a la conmutación LAN, que es la segmentación LAN. La segmentación nos permite que la congestión de red se reduzca de forma significativa dentro de cada segmento. O sea, por ejemplo, alguien quiere enviar un archivo de una parte de una área, va a tardar demasiado en llegar, ya que tiene que recorrer toditito los switches o los routers dentro de la red, por lo cual al segmentarla, esto reducirá el recorrido y será más fiable y más rápida la comunicación entre los demás nodos. Y dice que también comparten el mismo ancho de banda total, y los datos se transmiten a través de un backbone por medio de un switch, un router o un puente, para que sea más viable la información dentro de una misma red. Y así es como se trata este tema. Tema 4.2.2. Segmentación LAN con puentes. Los puentes son un dispositivo que trabajan en la capa 2 del modelo OSI, en la capa 2 de almacenamiento y envío. Se basa en enviar información sobre la dirección MAC. Las direcciones MAC se utilizan para realizar tablas de puenteos. Así los puentes pueden bloquear paquetes que no necesitan salir del segmento local. En la segmentación con puentes existe una latencia o un retardo temporal que aumenta de entre un 10% hasta un 30%. Esto obviamente es debido a que las decisiones que toman los puentes siempre son revisadas antes de ser enviadas. Como bien acabo de comentar, los puentes examinan el campo de dirección destino. Si supongamos que un puerto destino se encuentra ocupado, el puente puede almacenar la información temporalmente hasta que este puerto esté disponible. Tema 4.2.3. Segmentación LAN con routers. Un router es un dispositivo que proporciona conectividad entre redes y subredes. Estos no envían broadcast, ya que los switch son los encargados de realizar esto. Cuando un router tiene una latencia o algún retardo temporal, pues va de un 20 a un 40%, y cuando se utiliza un puente es mucho menor, de 10 a 30, como lo mencioné hace un momento. Esto se debe a que el router opera en la capa 3, que es la capa de red del modelo OSI, y ya no utiliza la dirección MAC, sino la dirección IP. Esto nos trae una mayor ventaja,
ya que mejora la ruta al nodo destino. 4.2.4 Segmentación LAN con switch. Dentro de la segmentación LAN con switch primeramente los switch son dispositivos que reducen la escasez de ancho de banda y los cuellos de botella en una red. Estas segmentaciones se hacen con microsegmentos, esto para reducir el tráfico de red y permitir que todos los hosts se conecten sin ningún problema al switch. Cuando todos los hosts se conectan a un switch, siempre van a tener el mismo dominio de broadcast. Cuando una LAN Ethernet está totalmente conmutada, los nodos de origen y de destino tienen acceso al ancho de banda máximo disponible. Esto quiere decir que trabaja como si nada más estuvieran el nodo de envío y de recibo dentro de la red. Tema 4.2.5 Operaciones básicas de un switch. En las operaciones básicas, como bien lo decía, se utiliza la microsegmentación para reducir el tráfico de red y los dominios de colusión. En esa se utilizan dos operaciones básicas, que es la conmutación de tramas de datos y el mantenimiento de operaciones de switch. En la primera, se reciben tramas de información y se envían de acuerdo a la sección de rutas especificadas, y en la segunda, que es el mantenimiento de operaciones de switch, se elaboran y se mantienen las tablas de envío, manteniendo una topología sin bucles en toda la red. Un switch siempre va a operar dentro de la capa 2 del modelo OSI, y cuando existe una dirección desconocida o es mandado en broadcast o en multicast, esta información se envía a todos los puertos. Tema 4.1.6 Latencia de switch Ethernet. La latencia no es otra cosa más que el periodo de transcurso desde el momento en que un trama de información entra a un switch hasta que sale. Este tiempo o periodo de transcurso se mide en fracciones de segundo. Cada nanosegundo adicional que tarde en salir la información afecta de forma adversa al desempeño de la red. 4.1.7 Conmutación de capa 2 y capa 3. Dentro de la capa 2, que es de enlace de datos, van a trabajar siempre todos los puentes y los switches, ya que estos trabajan con dirección MAC, tienen una baja latencia, como ya lo había mencionado, de un 10 a un 30%, tienen una mayor velocidad, ya que ocupan el máximo ancho de banda, y solo se ocupan de la conmutación de los tramas de información o de tramas de datos. En el caso de la capa 3, que es la capa de red del modelo OSI, ya se trabaja solamente con routers, ya no se trabaja por medio de dirección MAC, sino de dirección IP. Como mencionábamos, tenemos una mayor ventaja, pero también existe una mayor latencia, ya que va del 20 hasta el 40%. Tiene una mayor seguridad, y pues la única diferencia, aparte de que una se encarga de la conmutación y otra del envío, del enrutamiento, pues digamos, es el tipo de información que va dentro del trama entre la capa 2 y la capa 3.